Muy bien, bueno, bienvenidos entonces a este martes, ya cercano a nuestro receso de invierno, y en donde, bueno, comenzamos formalmente la unidad número 3, o por lo menos los encuentros sincrónicos de esta unidad 3, a cargo de María Clara, que nos acompaña gentilmente desde la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, María Clara. Un gusto, gracias por la invitación a participar en este curso, que son temas tan interesantes, ¿no? Y la tarea que me toca es explicar de qué se tratan los derechos de autor, cómo se aplican en el ámbito de la universidad, qué es lo que sucedió a partir del movimiento de acceso abierto con estos derechos privativos. Y vamos a ir explicándolo paso por paso, porque para que vayan entendiendo bien todo, los pequeños detalles que tiene este sistema jurídico. Vamos a... Bien, a ver si ahora puedo cambiar. El contexto. Lo que vamos a desarrollar hoy es esta parte. Primero, una introducción al sistema jurídico completo de los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor. El contexto internacional en el que nos enmarcamos, porque todo se rige primero, se normativiza a nivel internacional. Después, ¿qué dice la normativa de Argentina específica sobre derecho de autor? Que es la herramienta más importante que manejarán ustedes a futuro. Y luego, ¿qué pasa con el entorno digital? ¿Qué es lo que pasó? El término, antes que nada, este PowerPoint está compartido con ustedes también en el módulo, en la unidad 1, así que les digo por las notas y todo lo demás que sepan que lo tienen compartido. El término de propiedad intelectual en su momento fue definido, recién en 1967 se habló de qué comprendía, y es las invenciones en todos los campos de la actividad humana, lo que es descubrimientos científicos y todos los derechos relativos a la actividad intelectual, en terreno industrial, científico, literario, artístico. Fíjense que habla de los demás derechos relativos. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, que por propiedad intelectual entendemos un haz de derechos que va a nacer en cabeza de la persona que genera una producción intelectual en cualquier campo del conocimiento. ¿Cuáles pueden ser los campos del conocimiento? Estas dos grandes ramas en las que se divide la propiedad intelectual. Se divide en propiedad industrial y en propiedad intelectual o derechos de autor, digamos, y derechos conexos. La gran diferencia que tienen estas dos ramas, ahora la vamos a ver más adelante, es que esos derechos nacen de forma distinta de acuerdo al objeto que hayamos producido. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra científica, un paper, desde que terminamos el paper, le pusimos el título, nuestro nombre, y lo enviamos, ya está asociado los derechos de autor en forma automática y universal en relación a ese paper. Ahora, eso en el marco de lo que se llama derechos de autor y derechos conexos. Automáticos, ese haz de derechos que después vamos a definir cuáles son. Pero en el ámbito de la propiedad industrial, cuando uno genera una invención que puede ser patentable, si no hace el trámite específico para solicitar que le otorguen un título de esa invención a esa innovación que generó, no tenés nada. Entonces hiciste, suponte, una mejora en una maquinaria agrícola. Y es una mejora innovadora, que puede llegar a ser una patente relacionada con la mejora que le hiciste a la maquinaria. Pero si vos divulgás esa mejora que le hiciste y la compartís con todos los que están en la industria de la producción de maquinaria agrícola en Argentina,
ya no vas a poder pedir tu título de patente y de propiedad y no vas a tener ningún derecho, porque el derecho nace en el ámbito de la propiedad industrial con una gestión expresa por parte de el que genera el conocimiento. Entonces, estas dos ramas, fundamental, eseas de derechos, que son lo que llamamos, después vamos a avanzar más, pero derechos morales y patrimoniales, es decir, la posibilidad de decirse uno padre de cualquier conocimiento que genera, ser el autor, eso es paternidad. Y asimismo, los derechos que se llaman patrimoniales, decidir qué hago a partir de que generé este producto intelectual, qué quiero hacer, elijo yo qué quiero hacer. Lo quiero vender, lo quiero regalar, lo quiero proteger, ¿quiero tener derechos exclusivos o no quiero tener derechos exclusivos? Entonces, en el área de propiedad industrial, si elegís que querés derechos exclusivos sobre la patente de invención, a esta innovación de maquinaria agrícola, vas a la oficina de patentes y presentás una solicitud pidiendo que se te otorgue un título y toda una documentación que se va a evaluar. Pasado varias instancias de evaluación, si considera que cumple con los requisitos que establece la ley, se te otorga un título de patente de invención y recién a partir que se te otorga el título, podés empezar a ejercer derechos de impedir que terceras personas utilicen esa innovación que vos generaste sin pedirte previa autorización, ¿sí? En el caso de los derechos de autor, dijimos que es en forma automática que nace el derecho, y universal. Vos terminaste tu paper, la entregaste para divulgar, está asociado el título, el nombre y el contenido con tu producción, y cualquiera que quiera utilizarlo, volver a difundirlo, imprimirlo, lo que fuere, tiene que pedirte autorización previa. Entonces, de esta manera es como funcionan las dos ramas distintas. Entonces, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos, modelos de utilidad son las patentes menores. Cualquier modificación que le haces a una herramienta o un utensilio que cuando lo mejorás, cuando lo modificaste, le mejoraste su función de uso. Entonces, también te dan un título, se le llama patente menor o modelo de utilidad. Dibujos y modelos industriales, lo que son las marcas de fábrica y comercio para identificar productos y servicios, las variedades de vegetales, de plantas relacionadas con agronomía, indicaciones geográficas si está relacionada con de dónde proviene el producto que estás insertando en el mercado, y asimismo está lo que se llama denominación de origen dentro de las indicaciones geográficas, que es el origen de territorio y de características de territorio, clima, recursos humanos que tiene determinados productos. Por ejemplo, el champagne en la zona de Champagne de Francia. Y la protección de la información no divulgada o secreto industrial. Eso estaría como en el medio. Y desde el lado de la rama de la propiedad intelectual o derechos de autor propiamente dicho, tenemos, ahora vamos a ver cómo dice la ley, pero en principio está dividido en grandes áreas que se le llaman literarias, científicas, artísticas, los programas de computación, las bases de datos, y después derechos conexos a los derechos de autor son derechos que se generan en cabeza de determinadas personas que son las que contribuyen a que la obra del autor sea conocida. Por ejemplo, artistas, intérpretes, ejecutantes relacionados con la música, con el teatro, ¿sí? Los productores de fonogramas son los productores de disco, también relacionados con la música, los organismos de radiodifusión. Y aquí de nuevo ponemos la protección de la información no divulgada, porque es un sui generis. Entonces, esos derechos conexos a los derechos de autor genera también derechos a partir de que se utiliza una obra, se interpreta, se ejecuta, se graba con previo permiso del autor. Entonces, ¿qué derechos, este haz de derechos del que hablo yo y del que hablaba la definición
de la OMPI otorgan los títulos de propiedad. El ejercicio de derechos morales y patrimoniales durante un plazo establecido. El derecho de impedir durante ese plazo establecido que terceros sin la autorización utilice el producto que generaste, intelectual, y asimismo conlleva el derecho de permitir que tercero lo use libremente. Porque esto yo lo quiero aclarar, porque siempre se habla del el copyright, todo está prohibido. Pero el copyright genera un derecho de excluir a terceros. Un derecho, si yo veo que, que este PowerPoint después aparece en la página central de la universidad, y a mí me habían preguntado solamente para que aparezca en la página de educación a distancia, por ejemplo, yo tengo dos opciones, es decir, uy, no, se confundieron, no quiero que esté en la página central, les voy a avisar, ese es el derecho de excluir, o decir, ah, qué bueno, lo pusieron en la página principal, y ese es el derecho de permitir, ¿se entiende? Y esto es con todos los activos de propiedad intelectual. Ese derecho de excluir o monopolio por un plazo de tiempo de explotación que te dan los derechos intelectuales, los ejerce solamente el titular o el autor, ¿sí? No lo puede ejercer un tercero. Cuando el autor muere y la obra va en cabeza de los herederos, los nuevos titulares son los herederos. Ahora vamos a ir viendo también quién es el titular en cada caso. Entonces lo importante que quede de esta filmina es eso. Uno, como creador de obra, puede impedir que otros la usen, puede permitir que otros la usen, y también si uno transfiere la obra a un tercero, que es el titular, tiene el derecho de impedir. Entonces, las características, ¿cuáles son? En ambos casos, que la duración es limitada. El problema en el tema de los derechos de autor es que en realidad es limitada, pero pareciera ilimitada, porque es toda la vida del autor más 70 años en herederos, es decir, es muchísimo tiempo. En el caso de propiedad industrial, las patentes son 20 años, los modelos de utilidad son 15, las variedades vegetales son 20, las marcas son 10, y tienen todos plazos razonables. Los diseños y modelos industriales 5 años, y el único caso en el sistema jurídico de propiedad intelectual e industrial, en el cual un derecho se puede renovar in aeternum, es en el derecho de marcas. Pero la lógica es que se permiten las marcas cada 10 años ser renovadas, y ustedes fíjense que hay marcas que tienen 100 años, 200 años, 300 años. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico lo permite en beneficio del consumidor. Porque es una marca que está posicionada en el mercado, asociada a un producto, después se le da de baja a los 10 años y la agarra cualquier otro y la asocia a un producto similar, pero no la misma calidad, confunde al consumidor. Entonces, como las marcas, el objetivo de una marca es asociar para el consumidor, que pueda asociar producto, calidad y procedencia, entonces ese derecho, si uno cada 10 años pide la renovación de la marca, es obligatorio que le den la renovación de la marca. Es en el único derecho en el cual nunca vencería si uno no lo deja vencer. Todos los demás tienen un plazo de duración y luego pasan a formar parte del dominio público. El caso de propiedad industrial, el derecho es territorial. ¿Qué quiere decir? Que ese derecho moral y patrimonial uno lo tiene que gestionar en cada uno de los países. Si volvemos al caso de la innovación sobre la maquinaria agraria, tendré que evaluar a ver qué países son buenos en construcción de maquinarias agrarias o que tienen un territorio que permita la utilización de esas maquinarias,
para proteger o la producción o la venta en esos territorios. Y tengo que elegir cada uno de los territorios donde quiero protegerlo. Si yo solamente lo protejo en Argentina, puedo ejercer el derecho de excluir en Argentina, pero no lo voy a poder ejercer en Brasil, en India, en China, en todos los países que tienen, Estados Unidos, todos los que tengan grandes territorios y grande producción industrial y de maquinaria. Y ese derecho que asimismo se genera una vez que cumplí con todos los requisitos, está sujeto a cumplir determinadas condiciones. En el caso de la propiedad industrial, por ejemplo, en el caso de la patente, una patente de invención, todos los años, una vez que te lo otorgaron, tenés que pagar por un mantenimiento de la patente. Si no pagás por ese mantenimiento, se considera que no te interesó más tener ese título y se declara abandonada. En los otros casos no es así. Y en el caso del derecho de autor, eso no existe. ¿Qué pasa con los derechos de autor y conexos? La duración, dijimos que es limitada, pero es tanto el periodo de tiempo que es casi limitada, digamos. Si es un autor que nació junto conmigo, para mí es ilimitada. Yo me voy a morir y el autor va a seguir teniendo derechos, y después los derechos del autor van a seguir en los herederos, y para mí nunca me beneficié de esa obra. Es universal, en forma automática y universal nacen, y también, si bien para obtener el ejercicio de los derechos no necesitas cumplir condiciones, sí hay en las leyes, por ejemplo, si vos es una obra, cualquier obra relacionada con lo escrito, que asocies el copyright a tu obra, es una convención. No es que por poner copyright se te atribuyen los derechos, tus derechos ya los tenés porque nacieron automáticamente, pero si vos le pones el símbolo de copyright, le estás dando a conocer al público en general que esa obra está sujeta a ese derecho, que a vos te interesa que se respete ese derecho. Entonces los trámites, hoy los adelanté para que se entendiera. Aquí les puse en qué oficina se hace cada uno de los trámites, en el INPI, patentes de invención, marcas, dibujos, en el INASE, variedades vegetales, y en el Ministerio de Agricultura de la Nación, lo relacionado con indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y en el caso de los derechos de autor dijimos que son automáticos. Nacen a partir de la creación. El know-how, la protección de la información no divulgada, genera derecho automático porque uno generó el conocimiento y lo mantiene como secreto. La única forma de proteger esa información confidencial es transferirla como secreto bajo cláusulas de confidencialidad y solicitarle a aquel que se lo transferiste que tiene la obligación de mantener ese secreto. Por eso cuando hacemos contratos en la universidad siempre hay una cláusula de confidencialidad aledaña. Por más que parte del acuerdo contractual no involucre temas secretos, siempre que hay dos partes se incluye esa cláusula por si hubiera algún tema secreto, porque es la única forma de resguardar ese conocimiento. Si nosotros lo transferimos como secreto al conocimiento y la persona no respetó el secreto y lo divulgó, ya está, ya perdimos, ¿se entiende? Entonces ese es, así, si bien genera derechos automáticos, exclusivos e ilimitados en el tiempo en este caso, si alguien lo siempre y cuando nunca sea divulgado. Y siempre y cuando lo transferís, y al que le transferiste, lo sigue manteniendo secreto. Entonces, a lo largo de las etapas de generación de conocimiento, en propiedad intelectual, vamos a tener diferentes formas de protegerlo. Una idea, esa concepción o génesis empezada a escribir, no la idea en sí misma, las ideas no se protegen, empezada a escribir puede dar lugar a un derecho de autor sobre el escrito, y puede dar lugar al secreto. Hasta que no lo publicás, mantenés como secreto todo ese contenido que estuviste redactando.
Cuando definís un poquito más esa idea para implementar en un proyecto, también derecho de autor y secreto. Cuando avanzás en la descripción del proyecto y todo el sistema de planificación, podéis involucrar también la marca. Cualquier servicio o producto que vos quieras insertar en el mercado necesariamente tiene que tener un nombre asociado. A eso se llama marca. Y todo lo que es desarrollo, ejecución, también derecho a autor y secreto. Obtención de resultados, depende de cuál se trate la tecnología. Aquí puede estar una posible patente de invención, una posible nueva variedad vegetal. Sigue habiendo siempre derechos de autor y siempre secreto. Y en la parte de explotación de resultados es donde elegís bajo qué modalidad contractual es que explotás el derecho intelectual que generaste. A nivel internacional, estas dos grandes ramas se consensuaron. La primera convención fue sobre propiedad industrial en 1883, y la Convención de París, y la de Berna sobre derechos de autor y conexos en 1886. Esto es para que tengan la dimensión de que no estamos hablando de algo nuevo cuando hablamos del sistema de propiedad intelectual, es viejísimo. Recién en 1883 y 1886 los estados decidieron juntarse para hacer un sistema común de protección de estos derechos, porque antes existían las protecciones individuales, pero cuando pasabas de frontera era como un embrollo. Entonces, como acá a partir de ahora había muchísimo comercio, mucho intercambio de ideas, entonces se decidió establecer un sistema de armonización, y a partir de estos tratados, que se llaman convenciones, se establecen los sistemas jurídicos posibles para los derechos de propiedad intelectual. A partir de estas convenciones, cada uno de los países, a medida que las fue firmando, tiene que adaptar o dictar la legislación interna de su país de acuerdo con lo establecido en estos convenios. Después, en el 1996, se decidió dictar lo que se llamó el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Se tomaron ambas convenciones, el contenido de ambas convenciones se ratificó, pero se hicieron algunas modificaciones y se decidió que todo lo relacionado con propiedad intelectual iba a estar vinculado con el comercio también. Es decir, no solo la producción de propiedad intelectual, sino que la producción involucraba necesariamente la pata de la comercialización. Y después, también en 1996, a partir de lo que se llamó la autopista de la información, donde se empezó a poder tener acceso a Internet a través de las computadoras, se dictaron los tratados de la OMPI sobre derechos de autor y derechos conexos, que involucró qué es lo que sucedía con los derechos de autor en Internet. El Tratado de Marrakech, seguramente muchos de ustedes lo escucharon, está vinculado con la posibilidad de, sin autorización previa de los autores de obras literarias, poder hacer la transposición de formatos para personas con dificultades auditivas o algunas otras dificultades. Y después, esto se los di como referencia, tanto la Declaración de Derechos Humanos del Hombre como la Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana de Derechos de Pacto de San José de Costa Rica, que son todos de importancia constitucional para nosotros. Está la Constitución y los tratados que en su consecuencia se dicten, es decir, todos estos tratados que están acá, a los cuales Argentina adhirió, son parte de nuestro sistema jurídico, y está la Constitución y los tratados. Y después vienen las leyes. Entonces, ¿por qué les pongo estos últimos? Porque en el debate que tenemos todos los días frente a
los derechos de autor versus el sistema abierto de difusión del conocimiento, tenemos que ver de qué manera balanceamos lo que dicen los tratados internacionales a los que adherimos, que habla del acceso a la educación, la cultura, la investigación, la publicación, que tienen que estar en equilibrio con lo restrictivo del sistema de derecho de autor. Y ese es el debate de hoy. Son todos tratados que tienen el mismo valor. Y en cuanto a la legislación nuestra, tenemos la Constitución Nacional, es lo que más importante. Esto es importante saberlo como dato, que cuando estás con un conflicto jurídico relacionado a cualquier tema de derecho a autor, tenés que acudir a las fuentes. Entonces, la Constitución Nacional en primer lugar, que dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que determina la ley. Y después cada una de las leyes especiales determina los tiempos por los cuales uno es el titular de ese derecho. Los tratados internacionales, entre los cuales están estos que mencionamos. Después vienen las leyes generales, que son Código Civil, Código Comercial, que también hacen referencia a la materia. Y después vienen las leyes especiales. Y dentro de las leyes especiales está la ley de propiedad intelectual, la ley de patentes, y a lo que vamos a conversar de ahora en más es la ley que se llama de propiedad intelectual, que está referida a derechos de autor. ¿Cuáles son las obras amparadas en el sistema jurídico del derecho de autor? Esto se lo pongo así, simplemente van a la ley 11.723, miran el artículo 1 y ven toda una enunciación. Pero esta enunciación que hace tan larga, se dice que es ejemplificativa, no es que abarca. Si hay obras que luego potencialmente aparecieron, hologramas, vinieron después, también está protegido. ¿Se entiende? Todo aquello que pueda ser nueva obra creativa, multimedia, en este momento no estaba, ahora sí está. Cuando se dicta el artículo 1 se considera que toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual sea el procedimiento de reproducción, va a generar derechos de autor. Y a su vez, esto ténganlo en cuenta, pero es una simple enumeración. ¿Cuáles son las características para que alguien pueda adquirir esos derechos automáticos, universales, y por ese plazo de tiempo tan extenso? Es que la obra que generaste, en cualquiera de las categorías que ya hablamos, tiene que ser original en el sentido de que no copiaste de alguien. Tomamos ideas de todos, ¿no? Siempre antes de crear, leemos, nos informamos, por eso ahí citamos. No es que de golpe te sentás así y decís, ay, se me ocurrió una idea que nunca a nadie se le ocurrió. Siempre hay ideas dando vuelta. Entonces lo importante es de qué forma vos expresaste la idea que querés contar. Por ejemplo, en una obra literaria, la idea yo siempre digo el mismo ejemplo, me parece fantástico, de la imposibilidad del amor por la pelea de dos familias que son enemigas, que se plantea en Romeo y Julieta de Shakespeare. Fíjense que lo hemos visto en literatura, en novela, en telenovelas, en todo a lo largo de los años, hecha de una y otra vez de forma diversa. Entonces, la forma particular y original en que creás la idea, eso es lo que se protege, pero no la idea en sí. No importa si eso que vos generaste tiene valor, ni económico, ni valor como obra, ni mérito, eso no importa, igual genera derechos. Tampoco importa qué destino le vas a dar. Se generan derechos patrimoniales y morales por el acto de creación. No importa la forma en que sea protegida o en qué formato la vas a mostrar esa obra, pero sí es importante que esté materializada. Quiere decir que, suponte que tu obra sea expresar mediante la danza
una música que creaste original, la música tiene que estar grabada y la danza también tiene que estar grabada, si no se va a proteger nada. Entonces, que esté materializada en forma oral o escrita, para poder decir, esta obra es mía y generó derechos. ¿Quiénes pueden ser los titulares? O los autores, ¿no? El autor es titular de la obra, es autor y titular. La ley en el artículo 4 dice, el autor, los herederos o derechohabientes son el heredero, digamos, por familia, como dice el Código Civil, o aquellos a cuales el autor elige como herederos, ¿no? Derechohabientes. Los que con permiso del autor la traducen, la modifican, la adaptan, la refunden. Refundir es hacer una nueva obra, la cambian de formato, una obra literaria la pasan a obra cinematográfica, con permiso del autor. Esa segunda obra, la obra traducida, la obra cinematográfica, la obra modificada, genera derechos en el nuevo autor que la modificó, ¿sí? Pero siempre tiene que ser con permiso del autor original. Las personas, en el caso del software, las personas que producen un software delegan sus derechos en la empresa o la universidad, institución o que fuere que financió la producción del software. En el caso de los desarrollos por encargo, esto no está en la ley, está en el Código Civil. El que financió, contrato de locación de obra o servicios, el que financia es el que se queda con la titularidad del resultado. Y en el caso del editor, cuando el autor decide dar a publicidad su obra, pero como anónima, es decir, nunca, sin ningún nombre como autor, no asociar ningún nombre a la autoría, o que su nombre aparezca con un seudónimo, es decir, se cambia el nombre para dar a publicidad esta obra, entonces es el editor el que va a tener la titularidad y va a ejercer todos los derechos en nombre del autor hasta que el autor decida que se da a conocer, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la obra? Voy a ir un poco más rápido para que no... No voy a ir más rápido porque es fundamental que esta parte la sepan. Hay diferentes formas de generación de obra. Podés tener la obra de un solo autor que genera derechos para ese autor. Podés tener, si la obra es más de un autor, es en coautoría. Y entonces, genera derechos para varios. El autor y el titular son ambos. Y si se decide hacer algo con esa obra, supónganse que es una obra escrita científica, la quieren publicar, se tienen que poner de acuerdo los 2, 3, 4, 5 autores en que la quieren publicar, y con qué editorial, y bajo qué estética, y lo que fuere. Y los beneficios, en principio, son para el creador, para todos los que generaron la obra. En el caso de obra en colaboración, es otra forma en la cual hay 2 o más autores que van a hacer aportes a una obra conjunta. Y todos van a tener derechos por igual, ¿sí? Y los beneficios van a ser para todos por igual. El primer caso es el caso de capítulos. Vieron que cada capítulo tiene identificado a su autor. Y puede pasar que se editó yo lo he visto, la primera edición del libro, y después se pelearon los autores, y ya para una segunda edición el autor dijo, bueno, pero mi contribución la saco. Y vayan a buscar a algún otro que haga su contribución con la temática que yo elegí. En el caso de obra colectiva, hay muchos autores, y hay una persona que es la que va a coordinar toda la conjunción de esas obras, ¿sí? Y entonces la titularidad es a esa persona que va a detentar la titularidad, la persona que coordinó, organizó todo en nombre de todos estos autores, y los beneficios es para el que tomó la iniciativa.
En general, las obras colectivas se dice que existen autores, pero que no todos están identificados con nombres, algunos seudónimos, otros no, que es más complejo, por eso lo más fácil en el sistema fue decidir, bueno, el que se ocupó de compilar todo esto es el que va a decidir qué suerte tiene la obra. Las que se hacen por encargo, ya lo dijimos hoy, el que contrata, es el empleador, va a tener la titularidad y va a tener los beneficios. Y en el caso de obras en relación de dependencia, la titularidad la tiene el empleador, los beneficios son para el empleador, salvo algunas excepciones en las cuales los beneficios sean muchos y que haya una compensación que se le quiera dar. Y en el caso, esto le agregué hace poco, de la obra realizada en relación de dependencia en instituciones académicas y de investigación, donde participan varias personas, pertenece al autor salvo cesión expresa por contrato, dicen algunos. Ahora vamos a ver. Y los autores conservan los derechos no cedidos expresamente. Depende de lo que diga la normativa de la universidad en relación a la materia. La normativa que diga que le pertenece al autor, salvo que lo cedió, la titularidad la va a tener el autor, pero la normativa que dice que le pertenece a la universidad, le va a pertenecer a la universidad. Es decir, ese vínculo, esa resolución sobre a quién le pertenece en primer término, lo va a determinar la ordenanza universitaria. Supongo que van entendiendo, ¿no? María Emilia, yo te veo ¿vos vas entendiendo al menos? Sí, bien. Entonces, ¿cuáles son, qué dice la reglamentación de las universidades? Ay, esperen que la cambié. Cuando el autor es titular, puede tener una cesión expresa. Quiere decir que escribió su trabajo, este libro científico del que hablamos hoy, y decide, bueno, se lo cedo a la universidad para que lo edite la editorial de la universidad. Puede ser que el autor no sea en forma automática el titular, siempre va a ser el autor, pero la normativa diga, como en la Universidad Nacional de La Plata, todo lo que se genera en el ámbito de la universidad, financiado por la universidad, con sueldo de la universidad, en titularidad le pertenece a la universidad. Lo que no quiere decir que los autores estén mencionados. Y lo que no quiere decir que en el caso de los derechos de autor, igual todos eligen cuándo editan, cuándo no editan, qué transfieren, qué ceden, sin que la universidad diga nada. Pero la normativa establece que en principio, como para reglar, todos los derechos de propiedad intelectual van a ser delegados por ellos. Entonces, si un autor de este libro científico quiere hacer un contrato de coedición con Colombia, por ejemplo, ahora tenemos un caso, como la normativa de la universidad dice que el titular es la universidad, el que firme el convenio de coedición con la Universidad de Colombia va a ser el rector de la universidad, el presidente de la universidad. Y obviamente la obra es del autor. Y los beneficios cuando se edita el 10% y todo lo que se le corresponde al autor va a ir al autor, ¿sí? Pero el que tiene que dar esa autorización es el presidente de la universidad. ¿Qué sucede con la reglamentación de la Universidad Nacional del Sur? Es distinto a lo que sucede en La Plata. La titularidad patrimonial, que es de lo que estamos hablando, los derechos morales, es decir, la autoría siempre, nunca se discute. La patrimonial dice el artículo 3, párrafo 2, en caso de obras literarias, científicas y artísticas, la titularidad patrimonial corresponderá a sus autores. En consecuencia, la universidad solo tendrá la titularidad patrimonial o derechos a participar en la explotación económica de dichas obras mediante una expresa cesión de derechos. Entonces, en el supuesto que se diera, hipotéticamente, que los investigadores hicieron esa obra científica y se la quieren transferir también en un acuerdo de coedición a Chile, los mismos autores van a ser los que firman ese acuerdo de coedición.
Así es como funciona el sistema jurídico, entonces, relacionado con quién es titular y quién es autor y titular, ¿sí? Creación de obras de autor, que dijimos desde hoy, qué tipo de derechos generan. Yo lo fui adelantando para que se vayan familiarizando con la temática, porque si después les aparece esta filmina, dicen, ¿de qué me hablan? Derechos morales que no tienen nada que ver con el concepto moral de la iglesia, ¿no? Ese derecho moral es un concepto jurídico, es el término jurídico, y significa que es un derecho como personalísimo, ¿no? Un derecho que uno tiene por ser el sujeto creador, por el que generó esa obra. Y entonces, no sé, está fuera de discusión en el comercio, el derecho. Por más que transfieras la obra, este derecho permanece. Y voy a aclarar esto. En el sistema de derechos de autor, uno genera los derechos, como dije yo, en cabeza del individuo, de la persona que creó esa obra, pero cuando transfiere la obra, solo transfiere el objeto material. Entonces, supónganse una escultura. Un autor, cualquiera de ustedes, hizo una escultura. Y transfiere la escultura a un museo. Le transfirió el objeto material escultura, pero los derechos de autor siguen en cabeza del escultor. Y en el contrato de cesión de la escultura tendrá que decir qué derechos cede y cuáles no cede. Si cede solamente el derecho a que sea propietario el museo y que la exponga en la sala principal, el museo no puede fotografiar ni permitir fotografías, no puede hacer un catálogo que involucre esa escultura dentro del catálogo de esculturas del museo, sin pedir autorización al escultor, porque el escultor todavía mantiene los derechos que no cedió. Entonces, esto es la gran paradoja del sistema de derecho de autor en determinados objetos materiales, como pinturas, esculturas, retratos fotográficos, cosas de valor que el objeto se transfiere, pero no todos los derechos conjuntamente. Entonces, el derecho moral de paternidad es la autoría, ser reconocido siempre como autor, que cuando el trabajo, la obra, el resultado intelectual se comunica al público, sea comunicado de exactamente la misma forma en que lo creó el autor y lo transfirió ese derecho al autor. Si fuera un libro, no sacarle el resumen en inglés, no sacarle algún capítulo o alguna imagen porque no alcanza, sin pedir autorización. Ahí afectás el derecho a integridad. Si es que no te alcanza por el formato, la edición que diste a eso que querés publicar y necesitas achicar la foto, sacarle un esquema, algo, tenés que pedirle autorización al autor y el autor tiene que dártela. Ese es el derecho de integridad. En el caso, si fuera de esta escultura de la que hablamos, no puedes sacarle la foto, qué linda, me gusta la parte del cuello. No, si la vas a publicar a la escultura, la tenés que publicar en su contenido total, y si no, si le querés mostrar solamente el cuello y decir escultura de tal escultor, el cuello, le tenés que pedir autorización. ¿Se entiende? Digo ejemplos burdos para que entiendan el concepto de integridad. El de divulgación es el de primera divulgación, esa decisión entre mantener esta obra secreta o mantener o publicar esta obra, ese derecho de divulgación, esa primera divulgación. Yo siempre hago un cuento, un relato, que es cuando le entregamos en la Universidad de La Plata a Jorge Sábato el honoris causa, él, después conversando con él contaba que era muy reconocido como autor y de obras y todo lo demás, pero que asimismo tenía otra beta, pero que todavía estaba escondida, y que era la pintura, que pintaba mucho.
y que se había abocado a la pintura en la época de haber participado en el contenido del libro Nunca Más, que habían sido tan fuertes los testimonios que había recibido que necesitaba, que ya escribir no le alcanzaba y que necesitaba otra forma de expresión para ir sacando todo eso que en su momento le resultaba traumático. Y que tenía toda una colección de obras, pero que no se las mostraba absolutamente a nadie. Eso es ese derecho moral de primera divulgación. Años después, yo lo veo en una de estas filmaciones del canal Encuentro, donde le hacían un reportaje a él en uno de los últimos años de vida, y él ahí se anima, cuenta su experiencia Nunca Más, y se anima y va hacia el taller y muestra una de esas obras que había pintado. Entonces, ese es ese derecho a primera divulgación. ¿En qué momento de tu vida vos decidís que esto que generaste lo mostrás o no lo mostrás? ¿Sí? Y en el caso del retrato fotográfico, es el único caso que está establecido en nuestra legislación donde hay posibilidad de retracto. El retracto significa poder arrepentirte de haber dado a publicidad una obra o haber vendido una obra. Entonces, podés retractarte y decir, no, me arrepentí. Si es una obra que se la diste a un editor de libros, la tiene que sacar de la venta de todas las librerías y le tenés que indemnizar por haberla sacado. Si es en el caso del retrato fotográfico, también tenés que indemnizar, ¿sí? En este caso es, cualquiera de ustedes se deja fotografiar y le autoriza al fotógrafo a que su imagen aparezca en algún lugar, o en la exposición del fotógrafo, o en la imagen de un panfleto, lo que fuere. Podés arrepentirte, ay no, yo ya no quiero que mi imagen esté dando vuelta, me retracto, lo sacás de lo que sería la visibilidad pública, ¿no? El comercio. Ahora es mucho más complicado. Esto, cuando no existía el internet, era facilísimo, lo saco, pero ahora es imposible. Una vez que se quedó pegado en el internet, ya quedó. Es mucho más complejo. Y acá están cómo están reflejados, para cuando vean la ley, en la ley lo que se llama derechos morales del autor, que son de los que hablamos en diferentes artículos. El 52, por ejemplo, dice, para que se familiaricen, aunque el autor enajenare la propiedad de la obra, es decir, se desprende de la propiedad, la cede, conserva sobre ella el derecho a exigir fidelidad de su texto, es integridad, y título, integridad, en impresiones, copias o reproducciones, como asimismo mención de su nombre o seudónimo como autor. Paternidad. ¿Ven? Acá están expresados. Lo mismo el caso del retrato fotográfico. Para hablar del retracto, la última, para no leer tanto, la última dice: la persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios, pagando toda aquella inversión económica que se hizo para dar a publicidad el retrato, ¿no? Y después el artículo 83 también menciona, porque ya cuando la obra forma parte del dominio público, es decir, que cumplieron los plazos del artículo 5, son la vida del autor y 70 años post-mortem, cualquier persona que tome conocimiento que una obra tuvo la supresión del autor, o que está alterada en los derechos morales, puede denunciarlo. Y entonces ahí se hace una evaluación de la denuncia y se rectifica el error que pudo haber habido. Entonces esto es interesante, pero es recién pasado cuando la obra forma parte del dominio público. Si no, antes van a ser o los herederos o el titular del derecho si vive. Los derechos patrimoniales están vinculados con la posibilidad de poner la obra en el comercio. El comercio significa o a cambio de un precio o gratis, ¿no? Pero divulgar la obra de una manera que todo el mundo pudiera tener acceso, a eso se refiere.
Y asimismo, en el caso que sea, la decisión es a cambio de precio o en forma gratuita, supónganse, las universidades ponemos toda la literatura que producimos en el repositorio institucional de forma gratuita. Esa es una decisión patrimonial también, ¿sí? Es el titular que decide eso. Y asimismo, hay la editorial de la Universidad EDULP, eventualmente, o la editorial de la Universidad del Sur, pone a disponibilidad obras que te la descargas a cambio de pagar 300 pesos, 400 pesos, 500, es otro derecho patrimonial, es el mismo a la inversa, es todo poner en el comercio, ¿se entiende? Y este derecho también dura el tiempo que dura la titularidad, se puede transferir y se puede renunciar. Y está relacionado con las acciones de reproducción de la obra, lo que se llama comunicación pública, lo que se llama transformación y disposición o enajenación. Ahora vamos a ver cómo lo reconoce la ley para que vean. Es muy, muy amplio. El artículo 2 dice: el derecho propio de una obra científica, literaria, artística comprende para su autor, y solamente les voy a leer, la facultad de disponer de ella. La interpretación jurisprudencial ha dicho que solamente ese verbo involucra todas las acciones que vienen después, más todas las que te puedas imaginar que pudieran suceder a futuro. Disponer de ella significa todas las acciones que te imagines. Acá enumera: publicarla, ejecutarla, representarla, ¿no? Enajenarla, que es venderla, traducirla, adaptarla. Ejemplifica, pero al decir la facultad de disponer, han interpretado que involucra todas las acciones, presentes o futuras. Entonces, cuando uno gestiona obras de derecho a autor, siempre conviene que la cesión de derechos sea completa. Porque si no, siempre te va a faltar alguna figura que va a encuadrar en el verbo disponer. Ay, me olvidé. Entonces, cesión absoluta y exclusiva de derechos, o cesión absoluta y no exclusiva. Pero la cesión tiene que ser absoluta, porque si lo querés subir al repositorio y es una cesión parcial, la subiste al repositorio y después te vienen con la queja de: no, pero le hiciste la modificación para adaptarlo a subir al repositorio, le pusiste esto que a mí yo no quería que le ponía. No, espera, ¿la cesión de derechos fue absoluta? Puede ser exclusiva o no exclusiva, pero que sea absoluta. El nuevo titular, el que está a cargo del repositorio, va a tomar las decisiones que crea más convenientes para visibilizar esa obra. ¿Sí? Sí, sin alterarla, obviamente, ¿no? Sin violar el derecho de paternidad. Estamos hablando de qué forma vas a hacer visibilizar esa obra. Entonces, esto es fundamental. El concepto de reproducción, fíjense todo lo que involucra. Están las fotocopias, digitalización, los cambios de formato, las impresiones, guardarlos en distintos dispositivos. También involucra el cambio de lenguaje, que es lo que hacen los repositorios, ¿no? Datos, metadatos, eso está dentro de la reproducción. La comunicación pública, fíjense todo lo que involucra. Acceso a muchos sujetos por internet, en diferentes soportes para que todos pudieran acceder. En el caso de las películas, diferentes salas que los proyecten. En el caso de la música, lo que fuere, es decir, las bibliotecas, los repositorios. Eso es comunicación pública. Son todos los medios a través del cual se puede comunicar públicamente una obra, pero vuelvo al tema, que si vos no tenés los derechos absolutos, te vas a topar con ese artículo 52 que dice disponer. El autor o titular, la facultad de disponer. Y te aparece un nuevo derecho que no habías previsto y Bloom te impiden algo. Transformación y disposición o enajenación. Esto
puede ser mucho más. Son ejemplificaciones para que entiendan cuando se habla del haz de derechos que genera el en cabeza del titular de los derechos. Todo lo que se puede hacer. Con respecto a los plazos de protección, les armamos un cuadro y qué artículos lo mencionan, ¿no? Pero las obras en general, la mayoría, dijimos, a partir de la muerte del autor, 70 años. Cumplidos los 70 años pasan a dominio público. En el caso de una obra de un solo autor, si la obra tiene muchos autores, hay que calcular la muerte del último autor. Entonces ahí está. El primer autor se murió el 26 de abril del 2021. Entonces contarías, si fuera un solo autor, 1 de enero de 2022, ya se empiezan a contar los 70 años. Pero si es una obra de muchos autores, y uno murió en el 2015, el otro falleció en el 2020, el otro en el 2022, todavía no empiezan los 70 años. Falta, le quedan 3, 4, 5 autores a la obra, hasta que no fallezca el último, no empiezan a regir esos 70 años, ¿se entiende? Entonces a eso me refería hoy, cuando digo, yo me puedo morir en estos días, y el autor que escribió ese libro, pueden pasar generaciones y generaciones, y su derecho sigue, ¿no? Nunca le pudiste pedir, nunca estuvo en dominio público, nunca viste la obra en dominio público. Entonces, esa es la complejidad del tema del derecho de autor, con estos derechos tan exclusivos, ¿no? Después, bueno, fonogramas son los discos, ¿no? 70 años desde la primera publicación, las obras anónimas, aquellas en las cuales el autor decidió que no se va a reflejar su nombre en la obra, y no le pone ningún nombre. El plazo es desde la primera vez que se publica, entonces la fecha es edición hecha en el 1940, contás desde 1940, los 70 años, para ver si ya está en dominio público. Con las fotografías es las 20 años desde la publicación. Con las obras cinematográficas, audiovisuales, 50 años, pero de la muerte del último de los colaboradores, también opera lo mismo. Y los colaboradores son el director, el guionista, el productor y el compositor musical. Y en el caso de las cartas y de los retratos fotográficos, 20 años desde la muerte del autor. La carta escrita que le mandó al otro el autor, y que todavía, supónganse que dijo que fuera inédita, bueno, la van a poder publicar después de 20 años, o pasa a dominio público los archivos, todo eso que compilan las cartas y los retratos fotográficos, 20 años a partir de la muerte del autor. En general, retrato fotográfico está asociado con retrato de personas públicas, ¿no? También. ¿Qué pasa una vez que forma parte del dominio público del que yo hablo desde hoy? Los derechos pasan, los derechos de los autores se extinguieron. Ya no puedes reclamar ni pedir que le pidas autorización. Las obras forman parte de lo que se llama dominio público. El problema en Argentina es que ese dominio público es pagante, quiere decir que todos aquellos que quieran usar la obra con fines de lucro tienen que pagar una tasa. Hay 5 países en todo el mundo que mantienen el dominio público pagante, entre ellos nosotros, porque se estableció por decreto en el 70 y pico, el derecho público pagante, antes no existía, para conformar lo que se llama el Fondo Nacional de las Artes. Y para el Fondo Nacional de las Artes es un fondo que da becas para estimular a los artistas que no son tan reconocidos. Entonces considera que todo aquel que use obras que ya no tienen, que son de dominio público, no tiene nadie los derechos, con fines de lucro tiene que pagar y contribuir con nuevas producciones. Está muy debatido este tema.
pero no hay viso de que lo cambien. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el autor? Dijimos que son derechos absolutos, exclusivos y extendidos en el tiempo muchísimo. Sin embargo, la ley reconoce algunas limitaciones, uno para fines didácticos o científicos, ilustración de enseñanza. En el caso de los programas de computación, cuando antes te entregaban el disco duro al principio, una copia de ese disco te podías hacer, era ese solo acto de reproducción. En el caso de los discursos parlamentarios sin fines de lucro, los podés tomar, reutilizar, promulgar, lo que fuere. La información periodística también. Por supuesto, mencionando la fuente, si la tomaste textual de otra fuente. Las noticias de interés general. En el caso del derecho de representación, ejecución y recitación pública, cuando se hace en lugares educativos, no se cobra la entrada, la entrada es gratis, y para la misma comunidad que pertenece al sector educativo. Y en el caso de las bandas de la policía, gendarmería, todos los que tienen bandas musicales, también es una excepción. Y con respecto al retrato fotográfico, es libre utilización con fines científicos, culturales, o cuando la fotografía fue tomada en un lugar público o en un acontecimiento público, siempre y cuando esa persona retratada esté retratada en el contexto. Si vos después la sacás del contexto y ponés la foto sola en otro lugar, no podés decir no, la tomé de un ámbito público, la tomé del recital, un fallo relacionado con el tema, era un acontecimiento público. Bueno, pero la sacaste de contexto y después la pusiste en otro afiche que no tenía nada que ver con ese contexto. Y la excepción de las personas que tienen ciegas o con discapacidades perceptivas. Entonces, todas estas son limitaciones al autor. Podés utilizar bajo estas formas una obra sin pedir autorización previa al autor y no se considera que estás infringiendo esos derechos absolutos y exclusivos que tiene por todo ese tiempo. Pero también hay que ver en cada caso de qué manera describe el artículo que lo podés utilizar. Ustedes ya saben, derecho de cita es una parte. Hay que ver la cantidad de contenido que tiene esa obra, tenés que nombrar la obra, nombrar al autor, nombrar la edición, nombrar el año, y si se trata de un poema y es el poema completo, la ley dice partes de la obra, solo las partes necesarias o los fines de enseñar, ilustrar, comentar, criticar. Entonces el poema que pusiste completo, algunos dicen, no, bueno, es obra completa, pusiste el poema. Y por ahí estás haciendo una obra donde estás comentando, pero y te excediste en lo que se llama exceso en el derecho de cita, es cuando copias, pegás el párrafo como dice tal, y como dijo en otra oportunidad, y siguiendo hablando de esto y en esto, y cuando tu obra es más cita que contenido propio, por más que vos estés desarrollando una idea donde todo el tiempo necesites ejemplos, eso se considera una infracción, que se llama exceso en el derecho de cita. Es decir, no es plagio porque nombraste a los autores y agarraste parte, pero nombrándolos y diciendo, como manifiesta, como dice, concuerdo, lo que quieras decir, pero tu obra hay más cita que contenido propio que le dé originalidad, ¿se entiende? En los casos en que necesites autorización del autor, estamos hablando, ¿no? Con las obras de dominio público, no necesitas autorización de nadie. Utilizaciones libres y gratuitas. Ilustración de la enseñanza, simplemente se lo puse para que sepan cómo se define en el glosario de la OMPI, ilustración para enseñanza. Las excepciones también están, las que no están previstas en la legislación argentina y que sí están en muchas legislaciones,
y que hace años que estamos bregando para que se reconozcan, lo que es copia privada. Vos tenés el libro, hay una parte del libro que te interesa subrayar, escribir, pero no querés escribir tu libro, le sacas una fotocopia a tal capítulo y te pones a subrayar, a escribir, a comentar, y no afectaste tu libro. Eso no se puede hacer, ni siquiera la fotocopia de tu propio libro, ¿sí? Limitaciones o excepciones en favor de bibliotecas, museos, archivos, no existe ninguna. Y tampoco se reconoce el uso privado. Es muy complejo, siempre tenés que pedir autorización previa. Y en el caso también de anterior, donde mencionamos esa excepción para personas ciegas y con discapacidades perceptivas, otras discapacidades perceptivas, también el artículo es muy restrictivo, porque en primer lugar enuncia cuáles son las acciones posibles y en qué situaciones, pero después describe quién es la persona autorizada, quiénes son las entidades o instituciones autorizadas que podrían hacer esto. Y cuando las define, dice, aquellas instituciones que tengan como función primordial realizar la asistencia de personas con estas discapacidades. Y ninguna universidad tenemos como función primordial eso. La universidad tiene la función de enseñar, educar, ayudarte a investigar, hacer la facultad, y para todos los que tenemos una gran comunidad con personas con discapacidades perceptivas, tenemos la biblioteca que tiene su sector que ayuda, ¿no? A ver qué material querés, vamos a hacer el traspaso del material. Pero no es que la función principal de nuestras universidades sea esa. De modo que esta excepción la logramos, pero vino con una trampa. Vino con una trampa jurídica cuando definieron eso. ¿Qué es lo que digo yo cuando todos me preguntan? Es un derecho superior que está en los tratados internacionales que mencionamos hoy, ¿no? Derechos humanos, sociales, derechos humanos, derechos culturales, sociales y económicos, todos los tratados a los que adherimos. Si hay que decidir entre un bien colectivo y hay que decidir entre un bien individual, se decide por un bien colectivo. Estamos hablando del acceso a la cultura, la información, la educación, y estamos hablando de personas con discapacidades. Entonces, cuando me aplican a mí, digo, aplica la ley que te está permitiendo. Cuando alguien diga que estás haciendo la infracción, le decís que no, porque la ley lo permite, y cuando haya que debatir sobre la característica de esa definición de las personas autorizadas, que alguien se anime a discutirlo. Entonces, no quedarte atrapado de pies y manos, no generando documentos para las personas que tienen estas discapacidades porque hay una limitación en la ley, sino que bueno, que venga el juez a interpretarla, ¿sí? Más allá que está aclarado, que venga el juez a decir quién de los dos tiene razón. Y el juez va a tener que decidir entre beneficiar un bien superior en relación a un bien individual. Entonces, cuando hay dudas así tan grandes y hay trampas jurídicas, como les llamo yo, no me podés decir en 3 artículos que permitís las reproducciones de la obra, el cambio de formato, pasarlo a braille, auditiva, que esto y que el otro, y después en un otro inciso decís, bueno, pero las características tienen que ser estas. Utilizaciones libres sujetas a remuneración. ¿Para cuándo, en qué casos se puede pedir una licencia? Es decir, no tenés que esperar que el autor te autorice. Sabés que podés hacerlo, simplemente tenés que acordar con el autor cuánto le pagás por hacerlo. Cuando una obra no fue traducida en el país, y no hay intención de traducirla, acá estoy yo, la voy a traducir. En las universidades pasa todo el tiempo. ¿Cuánto querés que te pague? Vamos a convenir cuánto te pago, pero yo la voy a traducir porque los estudiantes no leen ni francés ni alemán. En Bellas Artes pasa todo el tiempo. Leen español y algo de inglés. Y el otro caso es cuando un ejemplar que sí fue editado, ya pasaron más de 10 años y no se volvió a reeditar.
No vos podés decir, bueno, yo lo quiero reeditar, para mí es importante, me pongo de acuerdo con el autor y el editor a ver cuáles son las condiciones para que lo reedite. No me pueden decir que no puedo, porque la ley misma me dice que puedo hacerlo. Lo que tengo que hacer es ponerme de acuerdo en qué le voy a pagar por hacer eso, ¿sí? Esto vamos a pasarlo un poquito más. Esto es un tema del Código Civil que se los di para que supieran, es como un plus del tema relacionado con el derecho a la imagen, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cuando hay que pedir autorización. No está en el derecho, no está en la ley de propiedad intelectual, pero sí está en el Código Civil y están asociadas, porque la imagen está asociada al retrato fotográfico, ¿se entiende? Pero ese derecho es más amplio todavía. ¿Qué limitaciones existen en otros países? Esto se los comento simplemente para todos aquellos que en educación a distancia o en el repositorio, que saben que los materiales solicitados o consultados de otros países tienen otros derechos. En lo que se llama Fair Use del Common Law, es que te permite utilizar sin solicitar autorización parte de obras, y hay que ver cuál es el propósito y el carácter del uso, que puedas demostrar que fue con fin educativo, sin fin de lucro, que lo que usaste de la obra no afecte a la obra en sí misma, qué efecto se produjo en el mercado en relación a esa obra. Si vos la utilizás, la subís al repositorio de tu universidad, parte de esa obra, y hizo que entonces ya no fuera más comprada, pero en general toda la jurisprudencia ha podido demostrar que cada vez que una obra se sube a un sitio de acceso abierto, ha permitido como una acción de publicidad y que no rara vez ha ido en desmedro del valor comercial de la obra o de la compra de la obra, ¿no? Estoy hablando en los países que utilizan el Fair Use y el Common Law. Y en el caso de los países del sistema jurídico romano-germánico, que somos todos los países latinos, todos nosotros, todos los demás, digamos, yo ahí nombré los que son Common Law, es lo que se llama el test de los 3 pasos de Berna, que es en determinados casos especiales puedes usar la obra, tienen que estar enunciados en tu legislación, nosotros ya los mostramos, que no atenten contra la explotación normal de la obra, es decir, que no impida que esa obra se siga vendiendo normalmente, y que no le cause un perjuicio grande al titular del derecho, sea económico, sea moral, lo que fuere. Eso hay que tomar en cuenta cuando uno utiliza una obra sin pedir autorización. ¿Qué es el tema de las obras huérfanas? Es un tema muy complejo que es el que más se debate hoy en Europa, en Estados Unidos, en los museos, en bibliotecas. ¿Qué hacemos con aquellas obras que, si bien tienen autor y tienen un titular, no los pudiste encontrar para pedirle autorización para usar sus obras? Es un gran tema. Entonces, la mayoría de los casos es un desincentivo tanto para el ámbito editorial o los museos o los archivos para exponer esas obras, porque al no encontrar, no pueden, que todavía los derechos están, obviamente todavía tienen derechos, si no, no habría ningún problema, es patrimonio común de la humanidad. La solución que se ha incorporado, esto es importante que lo tengan como dato, es que se incorpora al patrimonio de la institución, y la institución, como esa obra le pertenece, tiene como su resguardo, escribe correos, lo que fuere, nadie le contestó, listo. La publica con una advertencia mencionando que hizo todas las acciones necesarias para poder conseguir al titular del derecho, y en caso de que el titular de derecho aparezca, que se comunique con la institución. Pero de esa manera no hay mala fe, no decís, no me importa, la pongo igual, te resguardás de que no te hagan un juicio, y asimismo pones a disposición esa obra que consideraste que era importante está en tu patrimonio y te considerabas que era importante que sea visibilizada, sobre todo en temas de repositorio, educación a distancia.
Esto lean, se los digo muy rápido, después cuando lo reveen ustedes. ¿Cómo lo resolvió la Unión Europea? Lo resolvió de esa misma manera. Ellos tienen motores de búsqueda muy importantes y hacen búsqueda de autor y heredero por todos los motores de búsqueda y arman un informe. Si no lo encontraron, ese informe publican igual las obras, porque está dentro de su patrimonio. Acuérdense, es lo mismo que hablamos hoy, cuando hablamos de la escultura. Si el escultor no cedió todos los derechos, hay un montón que se quedó. Pero acá es el caso del cual no cedió todos los derechos, está en patrimonio de una institución que no tiene todos los derechos, pero tampoco encuentra ni al autor ni al heredero. Entonces la solución es similar a las que les di yo que se puede hacer con la directiva europea. Yo lo que digo es que cuando algo funciona en un país con varios países que lo implementan, ya es una suerte que uno pueda tomarlo como ejemplo para decir, bueno, si entre tanto se resolvió de esta manera, yo lo tomo como ejemplo. Entonces, si a mí me preguntas qué hago si tengo una situación así, yo te digo, bueno, en primer lugar, busca al autor o heredero, y si no, por todas las formas que puedas, y si no, igual la mostrás diciendo, no se ha encontrado. En el caso de que el autor o el heredero ve la obra, se comunica con la institución. Y ahí dice, le doy de baja, no le doy de baja, o lo que quiero hacer. ¿Qué pasó en el entorno digital? Se decidió todo tipo de medidas de protección tecnológica de la obra, y esos tratados a los que le hice referencia hoy, al principio de los tratados de la OMPI, que les comenté de 1996, que estaban relacionados con el entorno digital, hablan de eso, de que no podés, cuando una obra está en internet compartida con una medida de estas digitales, quiere decir que está compartida con un derecho de autor que no quiere ser reproducida. Todas estas medidas impiden la reproducción. Entonces, que si vos alterás alguna de estas medidas tecnológicas o suprimís el nombre de los autores, estás infringiendo el derecho a autor en el internet. Así lo muestran los tratados de la OMPI. Y sobre gestión de derechos también, lo anterior era. Entonces, es para evitar que se infrinjan los derechos a partir de las obras que aparecían en internet. Entonces, ¿qué es? El que suprime, altere, sin autorización, cualquier información electrónica sobre gestión de derechos. Es cómo debe manejarse esa obra. O que la distribuye, la publica, la comunica sin la autorización, sabiendo que esa obra se le reclamaba un copyright, ¿no? Entonces está infringiendo los derechos de autor. ¿Los derechos de autor siguen vigentes en internet? Sí. Exactamente sí, con el mismo valor que los derechos de autor en una obra impresa. Todo sigue igual. ¿Qué es lo que puede hacer el autor? Es cuando genera su obra, difundirla en acceso abierto y aclarar que la difunde bajo una licencia de Creative Commons. Entonces de esa manera dice, yo quiero que todo el mundo tenga acceso libre a esta obra, que la pueda reproducir, y de acuerdo a la licencia que elige, si la puede vender también, si la puede modificar también, o lo que fuere. Hay licencias desde más restrictivas hasta hacia menos restrictivas. Y si tiene la leyenda cualquier trabajo que ven, que dice copyright, todos los derechos reservados, tenés que pedir autorización. Si tiene una licencia de Creative Commons estableciendo que está permitido, simplemente vas al modelo de licencia y te fijas qué podés hacer sin pedir autorización. Y los problemas típicos que se generan es todo, distribuciones no autorizadas, reproducción indebida, modificaciones, supresión de autoría, que también puede ser que nos pasa a los que llevas una obra libremente, también te pasa, no solamente al que sube la obra con el copyright. Esto es para información de ustedes, para todo aquel que quiera abundar. ¿Qué otra legislación existe relacionada con lo que es el entorno digital? Y en Estados Unidos está la Digital Millennium Copyright Act, es esta. Y en Europa lo que se llama la Directiva Europea 2001. Y está vinculado con el tema de los derechos de autor y la sociedad de la información, tratando de ver en estas
dos normativas, ¿cómo se amplía la fase tan restrictiva, ¿no? Para eso funcionan esas directivas. Y en el caso del ámbito universitario, ¿cómo se accede a las obras creadas? Ahí están las diferentes formas: comunicación y difusión de los trabajos que son licenciados, libertad para poner en público a través de internet o intranet, y hay una obligación de respetar la identificación con la cual compartiste tu obra, ¿no? Tanto en el sector de educación a distancia como repositorio institucional, como en las páginas que contienen contenido de las universidades, ¿no? Las acciones que dijimos, hablamos de derechos absolutos, exclusivos, y que tenés que pedir autorizaciones. ¿Cuáles son las acciones que tiene el titular del derecho? Civiles y penales. Y cuando se suspende el derecho hay casos, y en el caso de la obra cinematográfica y la fotográfica, si no aclarás en la obra, al lado de la obra, cuál fue la fecha de publicación, el nombre de la obra, y los datos del autor o editor, se considera que si te la reproducen y no tiene esas características, no cumpliste con una de las obligaciones. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que esos derechos absolutos estaban sujetos a condiciones? Al principio de todo dijimos sujeto a determinadas condiciones. Estos son uno de los casos de las condiciones. No cumpliste con eso, te reprodujeron la obra, la fotografía, la película cinematográfica, la dieron en un montón de espacios y no puedes decir nada. Acá hubo un caso, después lo leen bien, pero estuvo relacionado con un tema de una fotografía, de un autor que se olvidó de poner eso, le utilizaban la fotografía, se la reprodujeron y no pudo decir nada. Estamos hablando de la faz patrimonial siempre, por supuesto, ¿no? El nombre del autor siempre tiene que estar, y no hay forma que no esté. Los sitios web también son entornos que contienen multimediales y llenos de obras de autor, y los enlaces que están permitidos, para que no digan que estás infringiendo obras de derecho de autor, son aquellos en los cuales vos haces el enlace y entrás al otro sitio por la entrada del otro sitio, y no que chupás el contenido y aparece el marco como cuadro de tu sitio de la universidad o donde trabajes, como un marco, y adentro el contenido. Cualquier persona que está buscando contenidos y medio distraído cree que todo eso es contenido producido por la universidad, desde la cual la universidad que tiene el marco y que está trayendo el contenido. Entonces la forma de utilizar o linkear es lo que ahora ya es común: apretar el link y te va a hacer entrar a un nuevo sitio que es el dueño y titular de ese contenido. De esa manera podés evitar infracciones. Los problemas típicos, esto que estoy diciendo, los enlaces no permitidos, las confusiones que genera, todo eso es parte de conflictos de derecho de autor. Los programas de computación también están bajo el sistema de derecho de autor, las bases de datos también están bajo el sistema de derecho de autor desde el año 98, los dos. Y las características de las bases de datos es cualquier base que construiste. Nosotros estamos todo el tiempo construyendo bases de datos. Se llama base de datos o materiales. Es decir, buscas datos de diferentes cosas, es en la computadora, estamos todo el tiempo armando base de datos. Entonces también en sí mismo tiene una protección jurídica. Los problemas típicos, la reutilización y la extracción de datos, sobre todo, fíjense cuando son datos de teléfono, de personas y algo así, que los venden, ¿no? El uso de la información. Y quería hacer un ejemplo, como para finalizar, el caso de este profesor universitario que tenía un sitio web. Estamos hablando de los sitios web. Y él armó sitios web, docente de la cátedra de filosofía, y armó sitio web para subir contenido de Nietzsche
de Derrida y de Heidegger, y muchos de los casos fueron obras que él tradujo para que los alumnos pudieran, ponía el original por un lado y también la versión traducida por él para que aquel que no fuera políglota pudiera acceder al contenido, ¿no? Pero no solamente él arma el contenido a partir de sus estudiantes, pero las webs son para público general. Y tuvo un juicio liderado por la Embajada de Francia por el caso de Derrida, y acompañado por la Cámara Argentina del Libro, porque que le hicieron, bueno, bajar los sitios web, pero a su vez le hicieron la denuncia penal, vieron que habían acciones civiles y penales. La civil es resarcimiento en dinero en general, y la penal es prisión, siempre es prisión, multa o prisión. Entonces, en la primera instancia lo condenaron a 1 año y 6 meses de prisión, salieron todos los diarios del mundo lo absurdo que un profesor de filosofía fuera condenado a 1 año y 6 meses de prisión porque había armado estos sitios para, al revés, para disponibilizar el contenido de estas obras, que además, ¿cuánta gente lee la obra de los filósofos, ¿no? Estos tan específicos? ¿Y qué es lo que sucedió? Que luego la primera instancia fue condenado, pero después en la segunda instancia se decidió, el mismo fiscal decidió que no iba a seguir con la causa, que no lo iba a acusar, porque determinó que no estaba, el delito penal tenés que demostrar que se cometió el delito, la acción. Es decir, en este caso tendrían que demostrar que hubo un usuario que se bajó el libro y hizo la acción de reproducción el usuario y la copia. Y no pudieron demostrar eso, de modo que quedó absuelto. Así que fue, bueno, se ganó una. Y después la leen bien, aquí están todos los datos del caso, ¿sí? Y los casos para ya finalizar, de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros tenemos muchas obras este fue un caso tranquilo, ¿no? de Battle Planas, del pintor, 51 obras pictóricas tenemos, de nuestra propiedad, que él nos cedió, y se quería hacer para exposición, para tener, pero se quiso hacer un catálogo con 44 de esas obras. Y entonces para eso contactamos a los herederos, que eran sus 4 hijos, y fuimos viendo de negociar un modelo de contrato en el cual nos cedieran la mayor cantidad de derechos posibles a los fines de poder hacer ese catálogo. Por supuesto estaba la cesión de derechos aplicada a ese catálogo, cuántos, fíjense, 50 ejemplares del catálogo, poniendo que el copyright era de los herederos. Hubo un montón de datos específicos que se incorporaron y que estuvimos de acuerdo, pero nuestra finalidad era efectivamente hacer ese catálogo. Y esto es lo último, así como un repaso. Entonces, el derecho de autor es exclusivo y absoluto, y se genera, estos derechos los genera en forma automática, en cabeza del autor, y en su caso del titular. Y esos derechos se generan en relación a una obra que se crea. ¿Se acuerdan que había que ser materializada? Cuando vos transferís la obra, no transferís los derechos, transferís solo los pocos derechos que mencionaste en el contrato de transferencia de la obra. Entonces, si sos una institución pública que querés valerte de una obra, de la que fuera, para subir a un repositorio, para comunicar en educación a distancia o para compartir libremente, te tenés que asegurar que esa cesión de derechos involucre una cesión absoluta de derechos, aunque no exclusiva, supónganse, pero que sea absoluta. Todo lo que no está expresamente cedido no está permitido, dice el derecho a autor. Es la inversa de las lógicas. La ley establece todo lo que está expresamente prohibido, es lo único que no podemos hacer. La lógica del derecho a autor es al revés. Todo lo que no está expresamente cedido, todo lo demás no está permitido. El derecho de exclusión lo tiene el titular y el autor, por eso vimos ese cuadro tan importante de, en cada caso de construcción de obra, quién es el titular y quién tiene los derechos.
los plazos de duración son larguísimos, las obras de internet también tienen protección, no vas a tener ningún problema si la cesión es total y absoluta, y el dominio en Argentina público es pagante en relación a las obras que quieras lucrar. Si la editorial de la universidad quiere reeditar un libro y venderlo por la editorial, tiene que pagar. Si la universidad quiere reeditar un libro que está en dominio público y ofrecerlo en el repositorio digital en forma gratuita, no tiene que pagar. Eso sería. Y unas reflexiones finales, ¿no? Simplemente como para redondear el tema. Bueno, ¿quieren hacer algunas preguntas? Perdón, en la clase que viene vamos a ver si es más corta, si ustedes desean. Me habían sugerido 1 hora y media, no llegar a las 2, pero es un tema que es muy, muy complejo, y si no lo explico así, como ir desmenuzando y con ejemplos, realmente se malinterpreta. Bien. Hola, María Clara, soy Juan Pablo acá. Varios están levantando la mano, así que si alguno tiene una consulta, Nancy, por ejemplo, ¿querías preguntar? Sí, muchas gracias, María Clara, porque la verdad que es apasionante todo lo que transmitiste. Bueno, varias preguntas, pero voy a hacer de a una, así dejo espacio para los demás. La primera que te deben hacer siempre que comentás estos temas, con respecto a las limitaciones sobre los derechos patrimoniales, utilizaciones libres y gratuitas, y particularmente uso para fines didácticos o científicos, ilustración de la enseñanza, que no tengo todo el detalle del artículo 10. Si yo dispongo en un campus virtual el capítulo 2 de un libro de 10 capítulos, ¿eso está permitido o está prohibido si no he hecho ningún tipo de trámite, digamos? Porque veo que se hace y se le pone una fajita de que está uno resguardado por ese permiso para este caso particular, pero por lo que vos comentás parece que no. Así que quiero escuchar tu respuesta a este tema, y en caso de que esté permitido, si es necesario aclarar que uno lo está utilizando para fines didácticos, etc. No, no está permitido, porque ¿qué significa? El artículo dice a fin de comentar, criticar. El fin didáctico está vinculado a que vos tomás parte de esa obra, pero vos haces una reflexión sobre la misma. Ahora, si vos subiste el capítulo 2 de un libro, no estás haciendo la reflexión sobre el capítulo, subiste el capítulo del libro. Afectaste la integridad de la obra. No la mostrás entera, mostrás solo el capítulo 2. Así que ya afectaste el derecho moral de integridad, lo afectaste. Si la obra no le pusiste la tapa al lado del capítulo, afectaste el derecho seguramente de autoría, de cómo mostró en esa tapa el autor, el título del libro, el nombre del autor, la editorial, y generalmente está el año de edición en esa tapa también. Te fuiste al capítulo 2, que por ahí dice solamente el nombre del capítulo y nada más. Te faltó el coordinador, si fueran capítulos de varios autores. Puede pasar que sea un libro con muchos autores, como dije hoy, y con cada capítulo tenga su autor, y entonces que vos le pidas expresamente al autor de ese capítulo autorización para subirlo. Puede ser un mismo profesor universitario que diga, bueno, este capítulo lo escribí yo para este libro, pero me interesaría que se suba también. Entonces, el principio general es que tendría que coordinar con el resto de los autores, lo vimos en la filmina, ¿se acuerdan? Que tenga autorización para desmembrar esa obra y subir el capítulo propio por su cuenta, con el autor, con los autores y con el editor. En el caso que no tuviera esa autorización, tiene la opción ese autor, ese profesor universitario que le parece importante que ese capítulo aparezca en el repositorio o en educación a distancia, de decir, bueno, le hago algunas modificaciones a este capítulo, algunos cambios, y pasa a ser una obra distinta de la que forma parte
el libro. Entonces, sí podríamos tener algunas formas de salida de vía si el libro fue escrito en ese capítulo del que estás hablando por alguien que pertenece a la institución universitaria, la nuestra, la de ustedes, cualquiera, porque se resuelve. Ahora, si es un libro de autores extranjeros y de vigentes, vivos, y de editoriales extranjeras, estás en un brete, o nacionales, pero de autores que no te autorizaron, estás en un brete, ¿sí? No cumpliste, no es el objetivo del artículo 10, ¿sí? Perfecto. Bueno, después te hago otra pregunta sobre protección de software. Bueno, acá, gracias María Clara y Nancy, acá hay 3 manos levantadas y la primera que me aparece es Alejandro, no sé si querías preguntar algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En realidad, más que una pregunta, es algo que se resolvió en la editorial, y a ver si está bien, y ese con el tema de personas ciegas. Nos han pasado que nos han pedido libros, formato PDF, si se le podían ceder en forma gratuita. Y bueno, nosotros hemos llegado, la solución que se le ha dado fue, primero, como la consulta llega a la editorial a través del interesado, a través del estudiante, lo que se ha hecho es consultar generalmente con el autor del libro. Nunca ha habido, quiero aclarar que nunca ha habido negativa de parte del autor, y se ha firmado una especie de convenio tripartito, porque lo firma el alumno, el estudiante, la editorial y el autor, donde, bueno, se le cede el PDF para poder estudiar, porque de hecho se lo lee la computadora, donde figura que el usuario de ese material no va a hacer un uso indiscriminado, o sea, simplemente lo va a utilizar para estudiar, y no va a andar repartiéndolo, entre comillas, en el resto de la comunidad, una cosa así. Nos ha pasado con chicos ciegos, y hace poco con una alumna que, si mal no recuerdo, tiene esclerosis múltiple. Pero bueno, esa es la solución que se dio en el ámbito un poco interno, digamos, porque fue la manera que el derecho a estudiar se planteó desde la editorial. El derecho a estudiar la persona lo tiene. Negárselo no tenía sentido, pero teníamos que contar también con el aval del autor, al que más o menos se le trata de convencer un poquito. No se oponen, pero le queda duda con esto del reparto después del material. Nada más, quería saber si eso es un poco lo correcto, o hay otras formas para que se accede. Bueno, confiamos en la buena voluntad de la persona que va a estudiar, de que no va a hacer esa distribución de ese material, nada más. Sí, eso es lo correcto. Lo que sí, la norma se refiere a la excepción. No tendrías ni que pedirle autorización al autor. A eso se refiere la norma. No necesitas la autorización ni del autor ni del editorial para proceder a hacer ese pasaje de transformación de la obra. Eso es lo que dice la norma. Pero en este caso ustedes cumplieron con todos los pasos como haría cualquier editorial. La editorial autorizó, el autor autorizó, y se le dio la copia con un contrato solicitándole que no haga más reproducciones. Sí. No, esa no es la excepción del artículo. El artículo habla de directamente sin ir a buscar ni la autorización del autor o el titular o el editorial. Ya la ley te permite que lo hagas cuando tenés una comunidad de tantos estudiantes con este tipo de discapacidad. Te dicen de tal facultad, tal y tal, vamos a requerir tal y literatura, por favor prepara el material, y se prepara. Ese sería el caso al que yo hice referencia a la ley. El que me comentas vos está perfecto, es justamente el actuar diligente de solicitar autorización a la editorial y al autor, porque coincidió que el autor ustedes lo podían ubicar también, ¿no? En el caso que no hubieran podido ubicar al autor, este mismo caso donde el libro solicitado por el alumno fuera un autor que no pudieron ubicar, tienen la excepción de la ley para haber podido hacer lo mismo. Firman el convenio, de acuerdo a lo establecido, le damos la copia, pero que no haga una reproducción indebida.
Bueno, Gracias. ahora sigue Natalia y después Mariela. No sé si querés preguntarle a Natalia ahora. Sí, gracias. Gracias, María Clara, por toda la explicación. Realmente para mí es todo nuevo esto. Lo que yo veo es un poco más allá de la norma, la inviabilidad para controlar esto, y puntualmente como docente, esto que también planteaba Nancy, yo soy de historia. Todo el tiempo hacemos eso. Antes dejábamos en la fotocopiadora del centro de estudiantes la carpeta y se fotocopiaban 20 autores, que es inviable también que nosotros podamos gestionar con cada uno de ellos o de ellas el permiso, y ahora lo hacemos en el Moodle, en el sitio institucional de la universidad. Cualquiera que entre a las... Nosotros en el caso nuestro sí ponemos una carátula con el detalle de la bibliografía, los datos de edición, pero después están en algunos casos los capítulos, y por lo menos en las materias en las que estoy, libros enteros, escaneados, que a veces para leer tienen una parte, pero como tenemos el libro entero, le subimos el link completo, el PDF completo, y lo hacemos todo el tiempo. Yo no sé eso cómo se puede solucionar ahora que sabemos que somos delincuentes. No, no se puede solucionar. En la Universidad Nacional de Plata pasa lo mismo. Si vos querés darle a los estudiantes educación en serio, de calidad, de excelencia, de cada tema le tenés que dar 2, 3, 4, 5 autores. Y además hay un montón de, sociología, filosofía, psicología. No te puedes quedar con un autor, casarte con un autor. Historia económica. Yo lo veo con mis hijos estudiantes de la universidad. Lo mismo, tengo que leer esto, a ver qué te dieron. Todo, o libros, o PDFs, o parte del libro. Digo, qué suerte que te los facilitaron. Entonces, en eso, ¿qué vamos a hacer? Es el derecho de acceso a la cultura, la información, la educación. Ahora, si hay un libro que está recién salido, no sé, el de sociología de tal, que salió hace un año, nuevito, ahí ya sería demasiado. Pero es de sociología, no sé, estás Foucault, te pones a Foucault, bueno, poné que los chicos conozcan Foucault, si no, no van a acceder, como digo yo. Si no les das leer Foucault en la universidad, no lo leen nunca en su vida. Derrida, menos que menos. Y así un montón de autores. Hay situaciones, hay instancias en las cuales la única forma de contacto con determinada literatura por parte de los alumnos es porque la universidad se la da de forma obligatoria. Y tal vez nunca más en su vida, por las características de la persona, pueda tomar conocimiento. Y bueno, en esa instancia el valor superior es el conocimiento. Nosotros lo que hacemos en la Universidad de La Plata es, desde hace muchos años, para resolver esta temática, porque es una temática que inquieta más allá de eso, es la producción de libros cátedra. Y ahora también es muy fácil con internet, en nuestra época de todos nosotros, menos María Emilia, que es jovencita, pero era típico que no te podías comprar todos los libros, entonces ibas a la fotocopiadora y tenías disponible toda esa literatura en fotocopia, porque era imposible por los recursos. Entonces, nosotros en La Plata lo resolvemos con el libro cátedra, pero el libro cátedra sirve hasta determinado momento, con citas, con esto y con otro, y vas involucrando. Lo otro bueno que se puede hacer ahora es, ¿qué es lo que hago yo? Que lo que hice particularmente para esta capacitación, decir, bueno, ¿qué material le voy a dar? Voy a empezar a ver todas las temáticas que considero importantes. Por ejemplo, si después ven la literatura, van a ver que hay mucho sobre limitación y excepciones a los derechos. ¿Quién compartió en internet, libremente, los mismos autores que hayan compartido, que yo sé que hablan de la temática y que lo compartieron ellos mismos? Entonces les mandé Villalba, les di Marcetti, todos que son propios autores que escriben, y propios autores o que me iban mandando el mail a mí, saqué esto, fíjate, o que lo mandan a diferentes lugares y te avisan que está ahí disponible para que vos lo puedas utilizar. Entonces esa es la otra opción, ir viendo, pero bueno, hay determinados autores que ya están, ¿no? Como decimos. Esto es
una cruzada sin fin, digamos, ¿no? Cuando estás en una institución pública donde querés privilegiar el acceso a la cultura, a la educación, tenés que el equilibrio de ese derecho balancearlo para el bien común de los estudiantes. Y eventualmente, si te viene el autor y se queja, bueno, veamos, conversemos, decime cómo querés que te resarza, decime cómo querés que hagamos, y lo resolvés de esa manera. Pero si no, no hay otra forma. No hay otra forma de que los chicos puedan leer. Y además hoy en día, si no les diste el material, ese material no lo van a leer. Van a ir al examen sin saber ese contenido. Porque si vos no se lo diste, no pueden tener 40 autores, 30, 15 distintos, y hacer como, a ver, ¿se entiende? Depende de la materia de que se trate. Y las que son más teóricas y así como la mía, propiedad intelectual, bueno, yo escribí, lo que ustedes tienen son lo que yo hice originariamente. Lo escribí para un congreso, uno de la OMPI. Y después dije, listo, este es el material de cátedra para la cátedra. Entonces se sacaron toda la fotocopia y pasó a ser el material de cátedra para la cátedra. Que fotocopien, que lo que quieran, pero ese era. Y después ir viendo otros materiales que se iba encontrando disponibles. Entonces, ir haciendo reemplazos. Pero el balance, cada uno sabe cuál es el balance. Y después el triple T, sino, ¿afecta tanto económicamente al autor? ¿Cuántos de nuestros alumnos se van a ir a comprar el libro de Foucault a la librería? ¿Le estamos haciendo perder dinero a Foucault? ¿Iban a ir a comprarlo al libro? No. ¿Para leer un capítulo? No iban a ir a comprarlo. Equilibrio, balance. Tenemos que ver el balance. Bueno, muchas gracias, María Clara. También aclaraste muchas cosas con esto. Queda Mariela por preguntar, no sé qué le querías decir a María Clara. Hola, hola María Clara, muy lindo, la verdad que es muy interesante. Yo tengo una duda, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, genial. Tengo una duda, o sea, bueno, yo soy investigadora de CONICET y trabajo en la universidad, y cada tanto me llegan mails que gente pide libros que he publicado a través del repositorio de CONICET, y te dice que si lo querés compartir con esa persona, que lo compartas a ese mail. ¿Eso está bien? O sea, yo soy la primera autora del libro, pero el libro está publicado. ¿Se puede compartir en ese caso? ¿Está bien que yo pueda compartirlo? Y no sé qué firmaste, ¿lo hiciste financiado por CONICET? Lo publicamos en Ediuns. Es un libro de cátedra que lo publicamos en Ediuns, pero como me figura en intranet, o sea, no sé, gente lo encuentra, y CONICET me dice que si yo lo quiero compartir, que se lo mande a esa persona ese mail, pero yo no sé si yo tengo El mismo CONICET te lo dice. ¿Y por qué no van al link? No está en el Ediuns, es el repositorio de la universidad. Pero no estará disponible porque me llega un mail diciéndome que si bueno, yo lo con todo gusto, mande. Habla con la gente del repositorio, pregunta cómo está disponibilizado ese libro, y cada vez que alguien te pida que quiere acceder, con todo gusto, este es el link. Y le das el link del repositorio de la universidad. Pero el link, yo no le puedo mandar el libro, el link, yo tendré que mandarle el link. El libro se lo podrías mandar porque sos la autora, no hay ningún problema. El tema es que el libro también está subido al repositorio, ¿no? En PDF. Y vos le mandarías el PDF. Claro. Sí, quizás que es un error de la página, porque siempre me llega por ese libro en particular. Puede ser. Entonces, si vos lo querés mandar el libro, lo mandás, no hay ningún problema. Bien, no hay problema. Sobre todo que la resolución de tu universidad establece que vos sos la autora, salvo que lo hubieras cedido. También bien. Lo subiste en el repositorio, entonces hacés las dos cosas. Si tenés ganas, lo manda. Si vos quisieras mandarlo, decís con todo gusto, acá está el ejemplar, pero sepan que lo pueden buscar también en la editorial. Cuando entra a ser visibilizado por la editorial, hay un conteo de cuántos te visibilizaron también. Sí. Beneficia al repositorio de la universidad,
beneficia a la red de repositorios, pasás a estar en un archivo donde se dice todos los que vieron o bajaron tu documento. Entonces por eso sería bueno que, sí, se lo das, pero decís que también está disponible. Y si no, habla con la gente de repositorio y que se fijen a ver si hay algún problema, o probá vos. Yo cuando me ha pasado una situación así, entré al repositorio y probé a ver si lo puedo descargar, y si tenés un problema en descargarlo, ahí veo que hay alguien pregunta, pero no lo puedo ver porque estoy hablando, perdonen. Y si tenés un problema... Perdón, sí, es Alejandro, que es de Ediuns, y va a hacer un comentario sobre... Ok, ahora te dejo, Alejandro. Y si hay problema en hacer la descarga, que se resuelva. Listo. No, Gracias. perdón.